Buenas tardes. Vamos a un informe sobre los hechos sucedidos en Bolivia que culminaron en esta crisis. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos. No solamente no hay en marcha un golpe de Estado, lo que hay es un país entero galvanizado por la democracia. Lo que hay es un país entero que exige la defensa del voto. El autor de esta situación, que podría llamarse un golpe de Estado, es Evo Morales, al haber protagonizado un gigantesco fraude electoral que ha colocado al país en esta dramática situación y en estas horas decisivas. La lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesionales patriotas, vamos a continuar con esta lucha y en este momento es importante decir al pueblo boliviano, es nuestra obligación, mi obligación, como presidente indígena y presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación. Bueno, crisis realmente dramática en Bolivia, dividida también por una grieta. Recién escuchábamos en entrevista telefónica a William Herrera Áñez, presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, afirmar que las Fuerzas Armadas no estaban dando un golpe de Estado en Bolivia y que el golpe lo había dado Evo. Es decir, muy contundente en esa afirmación y sin matizarla, sin voluntad de matizarla. Bolivia, ¿de qué se trata? ¿Cómo se puede? ¿Qué otras lecturas se pueden hacer? ¿Y quién es esta figura que ha surgido, Camacho, este hombre que tiene parte de la representación que le ha dado a la opinión pública? Estamos con nuestro móvil, Carla Ricciotti, para seguir analizando este tema. No está Carla Ricciotti, estamos con Pablo Stefanoni, historiador, periodista, especialista en temas de asuntos internacionales, muy puntualmente Bolivia. Pablo, muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer de estar con ustedes. Pablo, ahí comentaba que bueno, el presidente de la Academia Constitucional de Bolivia niega que haya un golpe de Estado. ¿Cuál es tu lectura después de este proceso que has venido acompañando y ayudarnos a entender en la repregunta desde antes de las elecciones? Sí, yo estaba escuchando al doctor Herrera que estaba negando por completo y haciendo algo que a veces se hace y que los ingleses tienen un dicho de que es cuando alguien insiste demasiado con algo, eso es sospechoso, ¿no? En este caso había una insistencia permanente de decir que las protestas son pacíficas. En verdad lo que estamos viendo en Bolivia es una situación muy complicada, en la cual, que empezó porque efectivamente hubo un referéndum que Evo Morales no respetó y una elección problemática que terminó con un dictamen de la OEA que la puso en cuestión. Pero hubo algunas posibilidades, algunas vías de salir de ese atolladero por una vía electoral. Evo Morales se echó atrás después, convocó a nuevas elecciones. Eso era una de las vías después de la auditoría. Y sobre todo lo que estamos viendo en Bolivia es un movimiento que empezó efectivamente con consignas democráticas, en el sentido de que se hiciera un recuento de votos transparente, que se respetara el voto popular y se cuestionaran si se habían alterado las actas. Pero, por otro lado, ese mismo movimiento se fue radicalizando de una manera que se ven los liderazgos. Es muy notable que Carlos Mesa, el expresidente y el principal candidato opositor, quedó muy desdibujado en esa radicalización del movimiento que fue dejando de reclamar una segunda vuelta y la posibilidad de dirimir el conflicto político en las urnas, y el liderazgo fue justamente hacia Luis Fernando Camacho, un líder que no tiene ninguna responsabilidad institucional,
por lo menos en el Estado, no fue candidato a nada, y de pronto se articula con una especie de amotinamiento nacional de policías y termina el día domingo en la noche en un carro policial recorriendo La Paz con policías amotinados que lo vivan junto con ciudadanos opositores, en lo que era una imagen muy parecida a la de un golpe de Estado. Ahora, Pablo, después que los militares sugieran, bueno, el jefe del ejército sugiriendo una renuncia, tomarlo literalmente tampoco parece muy lógico. Una sugerencia de un jefe militar está diciendo no respaldamos más al gobierno. Tengo varias preguntas. Por un lado, en relación al proceso antes de llegar a la renuncia y las sugerencias, entre comillas, de las Fuerzas Armadas, Carlos Mesa y su equipo, sus dirigentes más cercanos señalaban a lo largo de la semana que no iban a aceptar el llamado, que no iban a aceptar la auditoría de la OEA, porque la OEA había determinado ya que el escrutinio era poco confiable. Es muy disparatado analizar la decisión de Evo Morales de convocar al balotaje como una decisión tardía y ya fuera de lugar una vez que es acusado de fraude con la auditoría de la OEA sobre la mesa. Alguien que ha cometido un delito contra la Constitución a partir de ser acusado de fraude puede tener legitimidad para llamar a una elección y presentarse como candidato. Bueno, yo creo que lo que estaba llamando ahí no era a un balotaje, sino a una nueva elección. Y en todo caso, yo creo que no tenía legitimidad para presentarse como candidato y está en discusión justamente la constitucionalidad de su candidatura. Pero creo que esas nuevas elecciones podían ser una vía para una solución política de este conflicto. El problema es tardía en la medida que ya se había radicalizado mucho la situación. Y la figura que encabeza Luis Fernando Camacho es una figura nueva, no política, y que lo que estaba encabezando era una lucha callejera con epicentro en la ciudad de Santa Cruz, después expandida a otras ciudades, pero con la idea de la renuncia. Y el problema de la renuncia, como se dio con un amotinamiento policial y una especie de decisión final de las Fuerzas Armadas, es que condujo a un vacío de poder, que es el que está habiendo en Bolivia, con muchas dificultades para llevar adelante una salida constitucional y, en segundo lugar, con mucho revanchismo político. Digo, Fernando Camacho tuiteó ayer que Evo Morales iba a ser detenido. Fernando Camacho no tiene ninguna autoridad para difundir eso. Fue desmentido luego, por la policía, pero generando mucha más. Las autoridades policiales desmintieron esa. Pero generó mucha más. Pablo. Claro, pero va generando un clima cada vez peor en Bolivia. Pablo, la existencia de estos cabildos populares reconocidos en términos institucionales en Bolivia, ¿qué relación tiene Camacho con el cabildo institucional o los cabildos institucionales de la región de Santa Cruz? ¿Tiene algún grado de institucionalidad ese cabildo y esa figura? Bueno, tiene una institucionalidad local. En realidad, cabildos hay comités cívicos, que es la figura, hay en todas las ciudades y son formas de participación ciudadana. En el caso de Santa Cruz, como comentaba antes el doctor Herrera, tiene una historia particular porque el regionalismo cruceño es mucho más fuerte. Y el cabildo el comité cívico, siempre fue la institución que organiza las fuerzas vivas, siempre con un predominio fuerte del empresariado, que organizó un poco ciertas demandas de la región por encima de los partidos políticos. Ahora, pero para entenderlo bien, es significativo las movilizaciones. Pablo, porque para entenderlo bien, desde una institucionalidad muy distinta en Argentina, estos comités ciudadanos están reconocidos dentro de la Constitución. Sí, pero no para incidir en una elección o para pedir la renuncia de un presidente. ¿Qué tipo de función se les reconoce? De participación. Ajá. Por ejemplo, estructurar demandas de la región. Por ejemplo, como se mencionaba antes, la discusión de las regalías. Pero es como un sindicato también está reconocido por la Constitución, pero no tiene la función de... Ahora, que el Comité Cívico movilizara a la gente era perfectamente constitucional, era una protesta que empezó siendo pacífica. El problema es que al anularse la figura de Carlos Mesa y para evitar su anulación política, lo que hace Carlos Mesa es girar de una manera con poca fe hacia una posición muy radicalizada para no quedar fuera de juego, es que la agenda política se complica mucho porque ninguna vía de negociación posible. ¿El gobierno contribuyó a eso? Sí, porque no habilitó formas de negociación con la oposición moderada cuando todavía había tiempo. Pero ahora lo que se derivó es un acto de fuerza
que más que militar fue policial, los militares se suman al final, pero deriva en esta situación, sobre todo de revanchismo político. Hay una parte de las declaraciones que prácticamente están pidiendo una especie de proscripción del MAS. Una cosa es que no vaya Evo Morales como candidato, lo cual es totalmente lógico en estas circunstancias, ni el vicepresidente García Linera, pero el MAS sigue siendo una fuerza que obtuvo incluso, considerando que se hayan alterado los votos, alrededor del 40% de los votos. Pablo, entonces, es como proscribir al peronismo después del 55, ¿no? Pablo, o sea, genera una situación política muy complicada. Me interesa ese punto muy especialmente. Carlos Mesa, que de alguna manera desautorizaba a la OEA, había perdido confianza en la participación de la OEA en el proceso después de la interrupción del conteo de votos provisorio, conteo rápido, está pidiendo en las últimas horas que el MAS se presente. ¿Eso es hacer un nuevo giro y asumir con mayor responsabilidad la crisis? Bueno, Carlos Mesa yo creo que es una oposición democrática y moderada. De hecho, Carlos Mesa fue funcionario de Evo Morales, fue el vocero de la demanda marítima boliviana. Claro. O sea, era un cargo, bueno, que él argumentó que era por el país, pero era de este gobierno, ¿no? O el gobierno que acaba de renunciar. ¿En qué año fue eso, Pablo? Es una oposición moderada. El problema es que él quedó... En los últimos años, cuando Bolivia presentó hace 2 o 3 años la demanda en La Haya para reclamar la salida al mar frente a Chile. Él fue el vocero de la demanda y tuvo un rol muy destacado. De hecho, ese rol tan destacado lo posicionó para que ahora sea el principal candidato de la oposición. Es cierto que muchos lo votaron porque era el que podía ganarle a Evo, sin demasiada apoyo personal a él, pero es una figura que yo creo que en este contexto podría ser una figura de racionalidad política y separarse de la posición más ultra o más radical de Camacho, que es como alguien que viene de fuera de la política, que no tiene las prácticas políticas incorporadas, está haciendo un juego político sin nada que perder, porque era una figura que hace 2 meses en Bolivia prácticamente no era una figura relevante. Camacho llega al Comité Cívico de Santa Cruz hace muy poco tiempo, aprovechando que la región estaba un poco carente de liderazgos, y da un salto muy fuerte apelando a un discurso religioso y un discurso conservador, ¿no? Esa imagen con la Biblia diciendo que Dios tiene que volver al palacio, y hace como una especie de populismo de derecha en la clave de Bolsonaro, de otros liderazgos nuevos, y efectivamente resulta, es una figura que hoy se volvió una figura popular, pero que contribuye mucho a la polarización y a la falta de salidas. Pablo, Carlos Mesa yo creo que podría cumplir un rol muy importante si aporta esta mirada de tratar de recomponer un poco la paz política en el país. Para reponer complejidad, para reponer precisión en el panorama y en cómo se lee lo que está sucediendo en Bolivia. El hecho de que ni las fuerzas policiales ni las fuerzas armadas, aunque instigaron y motivaron y presionaron sobre Evo Morales, que termina renunciando, no hayan asumido el poder, ¿introduce una matiz en la noción de golpe de Estado? ¿Un matiz en esa noción? Sí, yo creo que no es un golpe, efectivamente no es un golpe clásico en el sentido que, como decía antes el experto en constitucionalismo, los tanques hayan rodeado el palacio y lo hayan hecho renunciar a Evo Morales. Hubo una crisis de mayor envergadura, pero esa crisis se fue definiendo en unos términos de fuerza que involucraron a la policía y a las Fuerzas Armadas, y eso se escenificó después con la policía festejando la caída de Evo y proclamando el liderazgo de Camacho. No en la presidencia, pero sí el liderazgo del proceso de las protestas. Entonces, yo creo que eso hace, sumado a esta persecución, digamos, ¿no? Hay realmente una persecución. Evo Morales se retiró al Chapare, su zona de mayor peso político, y está ahí protegido por los campesinos, porque realmente hay un riesgo real de que se intente detenerlo. El ejército empezó y la policía a reprimir en la Ciudad del Alto, y hoy la pregunta es quién da las órdenes, porque no hay una cabeza del Estado, con lo cual quién da las órdenes a las fuerzas de seguridad. Todo eso yo creo que repone una complejidad, sin decir simplemente que fue un golpe a secas, pero repone mucha complejidad y mucha preocupación sobre el rumbo político que tomó Bolivia desde el fin de semana. Otro dato, otra observación muy interesante, otra afirmación muy importante que sostenés como especialista es que lo correcto institucionalmente sería que ni Evo Morales ni García Linera se presentaran en las próximas elecciones, pero sí el MAS. ¿Por qué eso es tan contundente en relación a ese apartamiento del proceso electoral por parte de Evo Morales y de García Linera? Porque por esa denuncia de fraude que hay contra ellos. Que por una... Sí.
Yo creo que más que por un tema constitucional, que no es mi especialidad, creo que por un tema político, precisamente porque Evo Morales se llevó adelante esta candidatura por fuera del referéndum y la crisis empieza el día que se desconoce ese referéndum. Claro. Entonces creo que contribuiría mucho que Evo Morales y García Linera no se postulen y den paso a una renovación política también en el MAS, en el movimiento del socialismo, que es una fuerza, hoy es la fuerza, hasta las elecciones, era la fuerza mayoritaria, incluso considerando que se hubieran alterado los votos. Eso obviamente es algo que no es justificable, pero que no es que todo el 48% Claro. se alteró. Sí, es sí. una fuerza significativa que no se puede excluir del escenario político, porque hacerlo implicaría llevar a Bolivia a un escenario parecido al escenario post-55 en Argentina, donde se empieza a proscribir una fuerza política Sin que duda. tiene chances de ganar elecciones y se empieza a deslegitimar todo el sistema democrático, ¿no? La última cuestión, Pablo, un video que se viralizó el fin de semana mostraba a un líder aymara cuestionando duramente a Evo Morales con un argumento, bueno, señalando la ruptura de la constitucionalidad y la institucionalidad desde 2016 en adelante y diciendo algo así como nos hace quedar mal, muy indignado. ¿Cómo es esta, bueno, algunas lecturas dicen que Evo Morales representa lo más popular y lo más multicultural de Bolivia, sin embargo este líder aymara lo cuestionaba duramente. ¿Cómo es ese panorama? Bueno, hay una historia de Evo Morales, si bien es un candidato, un presidente indígena, su fuerza estuvo más en la región de Cochabamba, del mundo quechua, de los valles de Cochabamba y de las regiones cocaleras. Si bien después conquistó y hoy tiene mucha fuerza en el mundo aymara, hay otros liderazgos, hay otros organizaciones que están divididas frente a Evo Morales. De hecho, Evo Morales triunfó en ese momento frente a otro líder indígena que era Felipe Quispe. Felipe Quispe es un opositor muy fuerte a Evo Morales. Si bien Evo Morales es un líder que sigue teniendo mucho apoyo en el mundo rural, sobre todo hoy su epicentro es el mundo rural. De hecho, parte de la explicación de por qué se tuvo que ir es porque el apoyo urbano a Evo Morales siempre fue mucho más condicionado y mucho más inestable. El núcleo duro es el campo y ahí habría una larga reflexión para hacer sobre cómo el gobierno fue un gobierno campesino, el de Evo Morales, que ahora encuentra una resistencia de nuevo en las ciudades. Pero el mundo indígena también está dividido, hay muchas organizaciones, hay muchas posiciones y también hay oposición a Evo Morales. Bien. No es que el mundo indígena está en 100% con Evo Morales, Bien. pero claramente es donde tiene ahí más apoyo, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Pablo Stefanoni, por esta necesidad de precisión que estás reponiendo en el análisis de la situación boliviana. Muchísimas gracias, buenas tardes. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos para pensar la Argentina 2020 en este nuevo marco de crisis latinoamericanas con, José Ignacio Mendiguren, después de la pausa.